Muy bienvenidos a la tercera temporada de Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa de las 11 de la mañana, los días sábados, en este año 2025 tan complejo y tan importante, porque con todo lo que está sucediendo a nivel nacional, mundial, etcétera, Milei, por un lado, Argentina, no sé, América Latina, educación, política. Vamos a atravesar esta temporada, sobre todo vamos a hablar de política. Vamos a invitar a personajes importantes que nos van a conversar sobre su opinión política respecto de distintos temas sociales. En este caso estamos compartiendo con la Universidad Nacional Autónoma de México en el CIALC, Centro de Investigaciones para Latinoamérica y el Caribe, y estamos conversando con dos personas que, más que personas, o sea, con dos académicos, colegas, que están estudiando estudios latinoamericanos, haciendo doctorados, postdoctorados, y nos tienen que contar sobre el neoliberalismo. ¿Está muriendo el neoliberalismo? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos este concepto neoliberal, capitalismo? Entonces vamos a hacer el contacto ahora mismo con Valentín. ¿Cómo estás? Te escuchamos de acá. Hola Carmen, hola. Antes de todo, gracias por la invitación. Feliz, honrado, tranquilo porque todo está saliendo. Bueno, estamos contentos acá con Gabriela de tratar de conversar, no apostolar, acerca de qué vamos a hablar cuando hablamos, creo que lo dice muy bien, de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo, máxime si todo el mundo directo e indirectamente lo menciona, pero tampoco se trata en lo absoluto de, como les dije al principio, apostolar, porque todavía es un terreno en disputa, de discusión, y qué bueno que nos den esta oportunidad de, al menos la posibilidad de sembrarse esta semillita para la discusión ulterior. ¿Cómo estás, Gabriela? Cuéntanos un poco de ti, qué estás haciendo allá en México, por qué te interesa esto, como me dijiste, la construcción del enemigo. Bueno, sí, yo estoy haciendo acá un doctorado en estudios latinoamericanos. Yo principalmente estudio análisis de discurso. Bueno, hago análisis de discurso que consiste un poco, así como muy resumido, ¿no? En estudiar el lenguaje como herramienta de producción y reproducción de las relaciones de poder. Dentro de eso, bueno, estudio diferentes casos latinoamericanos, principalmente Chile. Y bueno, dentro de eso, sobre todo la construcción identitaria, ¿no? Cómo las identidades, que a lo mejor pueden parecer dadas o a lo mejor a priori, son construidas precisamente a través del lenguaje. Y bueno, pues eso, igual que Valentín, muy contenta de estar acá, agradecida por la invitación y con ganas de hablar un poco de precisamente, ¿no? Lo que decía Valentín, cómo... de qué hablamos cuando hablamos del neoliberalismo, cuáles son algunas de las, a lo mejor, amenazas que nos puede presentar o que podemos reconocer y contextualizar un poquito el neoliberalismo, que yo creo que es algo que para los dos es muy importante, como una expresión del capitalismo que no podemos entender de otra manera, ¿no? No podemos entender más que como cierta forma o cierto capitalismo en cierto momento histórico, pero pues eso, siempre como conceptos siempre vinculados. Y bueno, pues con ganas de charlar. Muy bienvenida. Y también Valentín, que lo conocí en un congreso y él estaba presentando también algo parecido. Estuve viendo ahí algunas notas del neoliberalismo como episteme Totalitaria. Totalitaria. Así es que bienvenidos a este programa y vamos a retomar estos temas relevantes. No sé qué nos quieren comentar en el próximo bloque, cuando ya pasemos al próximo bloque, pero cuéntanos más o menos qué te gustaría comentar. O sea, de hecho, nos gustaría comentar, hay una idea que alguien podría pensar en gran medida qué tiene que ver el neoliberalismo con la construcción del otro. Si se puede decir, la idea que vamos a
tratar de sembrar en el auditorio, los televidentes, en ti y en nosotros fundamentalmente, es cómo el neoliberalismo se ha transformado en una suerte de pequeño gran chivo expiatorio de todo lo que pasa, lo bueno, pero fundamentalmente lo malo, no solo en Chile, cuidado, ¿no? Chile no es una excepción en esto, sino que en América Latina y por extensión en gran parte del mundo. Las ideas fuerza es el primero, pero también el otro concepto es que Chile no está aislado, no es una excepción dentro de estas dinámicas y eso nos permite extender una cierta idea de comunidades. ¿Gaby? Bueno, también un poco en relación a esto, otra de las cosas que nos interesaba comentar, que justo estábamos debatiendo antes, es un poco también, son dos cuestiones, ¿no? Una que ya mencionaba antes, que es el tema del neoliberalismo como una expresión en cierto momento debido a ciertas circunstancias históricas del capitalismo. Chivo expiatorio no solo, como decía Valentín, no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha, ¿no? Como también desde los modelos liberales y desde dentro del capitalismo, ¿no? Como esto, que a lo mejor es una expresión, pero podemos echarle la culpa de las cosas que salen mal. Entonces, que en realidad, por eso la importancia de siempre entender neoliberalismo como expresión del capitalismo, para no quitarle al capitalismo digamos, el peso de la culpa de las cosas que no nos gustan del neoliberalismo, ¿no? Y otro tema también interesante, que también está relacionado un poco con el contexto, sobre todo en el caso de Chile, luego hablaremos un poco de esto y también en comparación un poquito con España, que es el tema de la vinculación del neoliberalismo con una cierta idea de consenso social. Como una cierta idea de consenso social que aparece en este fin de la historia, así llamado, ¿no? Que es un poco como el contexto post o incluso al final, no necesariamente cuando ya se ha terminado, sino en los últimos años de la Guerra Fría, cómo las dinámicas sociales que tienen lugar están ligadas a este modelo capitalista, ¿no? Y cómo se expresa y cómo van de la mano, ¿no? El neoliberalismo y pues estas ciertas formas de consenso. No sé. Así es. Es un punto que creo que para que tenga un valor agregado, más allá del léxico economicista que puede sonar, pero que tenga un valor agregado esta conversación que vamos a tener y si se puede ver posteriormente, revisitarla, discutirla, desmontarla, más no contradecirla, que gran parte del neoliberalismo en Occidente, como bien dice Gaby, posguerra fría, aun cuando algunos dicen que hay una nueva guerra fría, pasa por los consensos. Se tiende a endosar una tesis de Naomi Klein que se llama la doctrina Shock, y el neoliberalismo llega en Chile a través de un golpe de Estado, que es cierto, a través de prácticas genocidas, que es cierto, a través de violación a los derechos humanos, que es cierto, todo eso es cierto, pero si uno lo mira en la historia, porque la historia nos dice cosas, en periodos donde, como bien dices tú, el fin de la historia, pero fundamentalmente de la historia como suerte que nos permite nos da ciertas señales. Pero la implantación o la profundización y en fondo la relectura operativa y práctica del neoliberalismo se da bajo los gobiernos de la democracia, bajo los gobiernos democráticos en Chile, particularmente bajo la concertación de partidos por la democracia. Entonces, porque si ustedes recuerdan la historia reciente de Chile, gran parte de la construcción premeditada, yo diría tendenciosa, es endosar a la dictadura cívico-militar de Pinochet la implantación del neoliberalismo. Si quieren una comparación un poquito pedestre, o sea, es como que Alfred Nobel inventa la dinamita, pero quien mata más con ella son otros. Entonces, mira, creo que eso es ese punto está relevante y creo que ya es hora que vayamos a comerciales y al regreso retomamos justo en ese punto muy álgido que estaba hablando Valentín, que tiene que ver con dolores de nuestro pueblo chileno, de nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad. ¿Ya? Vamos y regresamos.
acá en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Valentín, estabas mencionando hechos históricos y diciéndonos que el neoliberalismo emerge realmente en los gobiernos de la democracia, de la concertación, de las transiciones. Claro, para ser más preciso, toda esta conversación es válida. A pito de la reciente publicación de un libro de Sebastián Edward sobre, se llama el proyecto neoliberal en Chile. Y llama la atención que un economista de centro, pero en la práctica es de derecha, es bueno volver a ciertas visiones de sentido común. Existe la derecha, existe la izquierda, y creo que en la historia política chilena hay claridad con respecto a eso. Pero él dice una cosa que tiene un punto, más allá de que el libro no es de mi gusto, pero tiene un punto, dice, que gran parte de la implementación parte con Alejandro Foxley. Alejandro Foxley no era un exiliado. Si ustedes recuerdan, Alejandro Foxley, Río Seco, fue el primer ministro de Hacienda una vez que se retornó a la democracia bajo el gobierno de Patricio Aylwin. Y con un ministro de Economía, Alejandro Minami, Carlos Minami, perdón, que venía retornando al exilio. Entonces exilio, mucha gente se emparenta, y también no es menos cierto que es en plena crisis de los socialismos reales. Entonces, en la implementación, porque hay un dato antes que lo diga Gaby, si bien el modelo neoliberal en Chile se implementa no precisamente en términos económicos, sino que hay un marco jurídico que se llama Constitución Política de la República de Chile, que los chilenos la conocemos perfectamente, debiéramos. ¿Pero ese sería el neoliberalismo inclusivo, ese? No, es que el neoliberalismo, en primer lugar, como concepto, tiene una acta de nacimiento en 1938, Colegio Lippmann, previo a Segunda Guerra. Pero hay una cosa que es importante, antes de darle la palabra a Gaby. Siempre ha habido en el liberalismo, como expresión ideológica del capitalismo, como bien dice Gaby, con algunas diferencias que difieren en algunas concepciones, siempre ha habido una tensión entre el nuevo y el viejo neoliberalismo. Y para que la gente entienda, o sea, si hay algo que nos parece fascinante en Occidente, y fundamentalmente como hijos de la modernidad, como se quiera llamar, si somos modernidad tercermundista, segundomundista, tercermundista, eso no importa ahora. Pero nos gusta lo nuevo. Entonces, siempre ha existido esa idea, y en 1938, pero después viene ¿en qué contexto se da? En el contexto del nazifascismo, y fundamentalmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero fundamentalmente con una crisis del liberalismo. Entonces, estas personas se juntan en Francia y dicen, ¿cómo ordenamos? Pero fundamentalmente esta cosa media catapardiana, ¿cómo cambiamos sin cambiar? Pero no hay mucha diferencia, el concepto se potencia recién, alguien lo saca del baúl de los recuerdos en los 70, pero no como nombre. Si lo que pasa, aquí lo que es bueno que entienda la gente que el nombre da lo mismo. Creo que críticamente tenemos que circunscribirnos a las prácticas de lo que determina el asunto, y como bien dice Gaby, son prácticas capitalistas que tienen una suerte de Mr. Hyde que se llama neoliberalismo, pero claro, el Dr. Jekyll sigue ahí. Sí, bueno, en esta línea yo creo que es importante entender. Es difícil hablar de surgimiento del neoliberalismo, pero por ubicarnos un poco, ¿no? Tenemos esta realidad histórica del siglo XX, la Guerra Fría, donde hay que entender que hay una disputa ideológica. Entonces, desde el capitalismo también hay una voluntad de venderse como bueno. Esto en la Guerra Fría. Entonces, encontramos políticas capitalistas, o sea, llevadas a cabo por los países capitalistas, pensando en la división bipolar de la Guerra Fría, que construyen el estado de bienestar precisamente en esos años, ¿no? Créditos para la reconstrucción, inversión social, estado social, inversión pública, mayores impuestos al capital, una serie de medidas que, digamos, tienen un fuerte impacto social y que de alguna forma hay que pensar como el capitalismo diciendo, bueno, que yo también hago. No penséis que tenéis que ir al otro bando, porque nosotros también hacemos cosas buenas por nuestros pueblos. ¿Qué pasa? Esto se ha llamado como el capitalismo intentando mostrar un rostro humano. Llegan los años 70, la Guerra Fría se da por ganada,
y deja de haber esa necesidad de vender, de promocionar lo bueno que es el capitalismo. Pero, Gabriela, eso es como cuando el capitalismo dice, ya, preocupémonos de las determinantes sociales, de lo que pasa, de solucionar un problema a través del dinero y solucionarle problema a la sociedad. ¿Eso? Sí, efectivamente, pero cuando deja de haber esa necesidad en los 70s, nos encontramos con que de repente deja de haber inversión social, o sea, empieza a haber menos inversión social, todas esas mismas medidas que se habían estado aplicando, de repente empiezan a ser una limitación de la libertad, se empiezan a entender en esos términos, ¿no? Y tenemos de repente políticas donde el Estado tiene un menor, sí, donde el Estado tiene un menor peso. Pero no significa que sean nuevas, significa que las anteriores ya no son necesarias, porque ya no hay una guerra fría donde realmente hay que convencer a la gente. La gente, a partir de los 70 ya está convencida, ya esa división, digamos, tal y como se entiende, ya está hecha. Entonces, empieza a haber, pues eso, políticas que implican menos inversión del Estado, menos participación del Estado. A eso lo llamamos neoliberalismo, pero no es necesariamente nuevo, es que ya no, o sea, es que se ha acabado la necesidad de hacer otras cosas. Pero son políticas que se hacían antes. O sea, no traen cosas nuevas sobre la mesa. El nombre neo, bueno, porque si se le llama igual que se le llamaba antes de dos guerras, bueno, una guerra mundial, toda la Guerra Fría, evidentemente pues no va a vender, ¿no? Es mejor ponerle pues el nombre de neo como, bueno, eso que no funcionó ya no es. Esto es una cosa nueva, maravillosa, pero que en realidad no hay políticas nuevas, no hay propuestas nuevas. Sí, hay una cosa que es importante. Hay, como ella es fundamentalmente sus trabajo de investigación, el lenguaje es importante, no como construcción así mística, sino que ustedes, los que van a ver las próximas campañas, evidentemente todo político se va a proponer por el cambio, por lo nuevo. Y hay una suerte de construcción atávica en nosotros que pensamos, asumimos, de una manera muy poco crítica, que lo nuevo es per se algo positivo. Algo Pero bueno, más allá, claro. Claro, más allá de eso, hay líneas históricas que son relevantes, como dicen. Primera cosa que tenemos que dejar claro, que no diga neoliberalismo cuando quiere decir capitalismo, porque gran parte de muchos gobiernos latinoamericanos, no voy a decir nombres, pero son particularmente neoliberales, pero son particularmente capitalistas. Entonces, uno, ¿cómo puede entender? Entonces el neoliberalismo se transforma en una construcción de marketing de enemigo, por eso está Gaby acá, es el otro que hay que combatir, pero la dinámica más profunda, la circulación del capital son las mismas desde que el mundo es mundo, desde que surge esa modernidad capitalista que es con la cual entendemos hoy en día. Entonces, y Chile es un buen ejemplo, o sea, podemos tener los movimientos de los pingüinos 2006, 2011, 2019, pero ya lo decía Mulián, en Chile Anatomía un mito que es un libro que bien vale la pena releer, que se llama El gato pardismo, que todo cambió para no cambiar. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué hay ciertos sectores que quieren revisitar el neoliberalismo en Chile y son sectores de derecha? Son sectores de derecha. Creo que eso es interesante entender si ganaron la lucha ideológica, ¿por qué quieren revitalizar el asunto si en la práctica es un país que puede tener ciertas culturas de izquierda, ciertas dinámicas, pero en la praxis nos rige sentidos de comunes que uno podría decir de derecha, llámese Constitución. Entonces, eso es un punto importante entender que, ya volviendo a Mulián ya lo decía con un sociólogo, ya lo decía en 1984, que este proceso de capitalización Dixit neoliberalismo, la sociedad chilena ya va a ser irreversible. Si las discusiones, Carmen, acá no son de carácter económico, porque hay elementos que son vinculantes, Fondo Monetario, Banco Mundial, son tratados de libre comercio, que son vinculantes, no los puedes cambiar. El punto son las discusiones culturales. Ese es un punto que creo que es relevante, que muy poco acento se le ha puesto a eso. Hay gente, evidentemente, que lo dice, pero porque tal vez conceptualmente es muy difícil de modificar esos elementos, algo que tenemos en nuestra suerte de ADN, individualismo, proceso de mercado, mercantilización, constitución, etc.
O sea que las finalidades que mueven al sujeto, tanto la cultura, incluso en la academia, los estudios, las investigaciones, todo está teñido por un capitalismo salvaje, en vez de, no sé, pues salvaje, como se dice. Piensen ustedes, por ejemplo, México no es distinto a Chile en ese aspecto. A los académicos se nos evalúa no por la capacidad que tengamos en el fondo de modificar, cambiar mente o hacer a los seres humanos mejores y construir un mundo de Bilzipap. No, se nos evalúa por productividad. Exacto. Es que, en el fondo, a ti, Entonces, a Gary, a mí, ¿quién nos cita, quién nos funciona por eficacia y eficacia? No saquemos el prurito moral. No digamos que eso es bueno o malo. no, Simplemente claro. es un hecho. Es un hecho. En el fondo, este programa lo van a evaluar por cuánta gente nos puede ver. O sea, seríamos como una variable más de la productividad con un enfoque capitalista. Sí, como que hay una, yo creo que autopercepción, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, muy en términos capitalistas. O sea, uno se mide a sí mismo en términos de resultados con palabras, y aquí la importancia del lenguaje, ¿no? Uno se define con palabras que vienen de la economía, que remiten a cuestiones económicas. Y eso ya es prueba de que el capitalismo es la lupa, o sea, el capitalismo o el neoliberalismo como expresión del capitalismo es una lupa con la que estamos percibiendo a la sociedad y percibiéndonos a nosotros mismos y construyendo nuestras relaciones sociales. Un dispositivo para observar la realidad, finalmente. Claro, es Como un, los es un lentes. dispositivo que es como la gente que... Ojo, no hay un sentido paternal en lo que uno dice, pero entender que prácticamente, conversábamos con Carmen, el 2019 con el estallido, con los 3 millones de personas que marcharon a la semana pidiendo el fin del neoliberalismo, probablemente esa gente al domingo seguía participando de los circuitos de consumo. Es muy difícil, es que claro, tú dices, o sea, yo no conozco académico sublime o mediocre, académica sublime o mediocre, que no pueda describir el fenómeno. ¿Sí? La descripción es lo más fácil del mundo. La gente cuestionamos el asunto, pero si no hay nada más. Ahora bien, y aquí viene creo el asunto político. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? En, Dejo de consumir, en vez de comprar una manzana en el Walmart, compro una manzana orgánica, creada por microproductores, pero la pregunta es, ¿esa manzana me va a costar 30% más? Entonces me voy a Walmart. entonces lo ¿Cuáles son mismo, finalmente el círculo vicioso se vuelve a repetir, porque ya la moda del orgánico también pasa a ser una cuestión de mercado. Bueno, en estos temas vamos a ir a una pausa y regresamos muy pronto. De vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Tercera temporada. Vamos con México. Ahí estábamos discutiendo sobre los conceptos, cómo se puede mencionar el neoliberalismo si no es capitalismo. Gabriela, ¿tenías algo que contarnos tú? Sí, justo, bueno, ha mencionado así de pasada Valentín el tema del que el neoliberalismo siempre es el otro, ¿no? O sea, siempre es, en muchos casos latinoamericanos, por ejemplo, pues el enemigo, planteado desde ciertos gobiernos capitalistas como el enemigo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poco interesante hablar de forma muy breve de lo que yo trabajo principalmente, que es el tema de la construcción de las identidades, ¿no? Hay que entender, y esto lo voy a decir de forma muy sencilla, que las identidades, o sea, los límites al nosotros, o sea, ¿dónde acaba el nosotros? ¿Dónde empieza el nosotros? Es tan fácil como eso, ¿no? La única forma de definir
la identidad propia es teniendo un límite, es decir, viendo con la existencia de un otro. Esto así de forma muy sencilla lo que nos permite es entender que ciertos gobiernos se definan a sí mismos por oposición al neoliberalismo, porque eso implica construir la identidad propia y de alguna forma pues eso, echar las culpas para afuera, ¿no? Ya sea desde un modelo capitalista o sea desde la izquierda, de una izquierda no capitalista, pero echar las culpas fuera y echar las culpas al neoliberalismo. ¿Qué pasa? Y ahora conectando un poco con esto último de qué podemos hacer. Yo creo que echarle las culpas al neoliberalismo es algo que hacemos como individuos, ¿no? El neoliberalismo está muy vinculado con la construcción de una sociedad de individuos, ¿no? Con la autopercepción en términos individuales más que en términos colectivos. ¿Qué pasa? Cuando luego vemos las consecuencias negativas del modelo neoliberal o del modelo capitalista, por ejemplo, en el medio ambiente, la culpa es del neoliberalismo. Ahí no somos individualistas en el tomar las consecuencias y asumir, digamos, las consecuencias y asumir la posibilidad de cambiar las cosas. Sí, ahí... No, somos individualistas en términos a lo mejor de consumo, ¿no? Pero no en asumir eso. Entonces, eso dificulta el cambio porque pensamos que no tenemos nada que hacer como individuos, ¿no? Que la acción individual no cuenta. Que es imposible vivir fuera de este sistema, lo cual en cierta manera es cierto, pero nos quitamos la responsabilidad de realmente cambiar algo en nuestra propia vida, ¿no? Quiero decir que algo, pues estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Pues algo como dejar de consumir plástico. Quiero decir que es algo que se puede hacer, no es la mayor locura, no es dejar de tener dinero, nada por el estilo. Pero no echamos las culpas para afuera, ¿no? Como no, es que lo que haga yo no tiene nada que ver. Es decir, nos autopercibimos como individuos en términos de consumo, pero no en términos de responsabilidad. Y para mí ese es uno de las principales cosas. Si alguien me dice que hay que cambiar, que yo respondería, ¿no? No sé. Sí, hay ciertos matices que yo pondría, pero yo creo que Gaby tiene un punto extraordinario. O sea, el individualismo tiene un límite fundamentalmente que no hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, somos individuales en términos que puedo decidir dentro de una amplia gama de productos, y yo decido y eso me determina. Dice el marketing, dice los publicistas que, y algo razón tienen, que no me defino como clase proletaria, no me defino como clase media, pero me puedo definir como usuario de Mac o de Android. Y eso tiene una connotación de clase. En lugar a duda, el usuario de Mac va a tener un valor agregado dentro de una escala social. Entonces, pero si uno empieza ahora a dar un poco el asunto, lo que planteamos creo que es un elemento de carácter político, pero político no en el sentido, es más, daría lo mismo si es partidario, de consenso, en una sociedad que se va continuamente, porque hay que tener mucho cuidado con los medios, porque la gente a veces no hace el cierre. ¿Quiénes poseen los grandes medios? No solo en Chile, sino en el mundo. Si lo miran, en este momento como Elon Musk, aparte de mandar cohetes con formas fálicas a Marte, tiene la particularidad que es dueño de un medio de comunicación o un soporte para otros medios. Entonces, nosotros como ciudadanos nos hemos desresponsabilizado del asunto y por eso lo dije al principio de esta conversación, que llama mucho la atención que las primeras revisiones críticas con respecto al neoliberalismo en los últimos 15 años, no vengan de los sectores que lo padecen, que podríamos decir los sectores de izquierda o progresistas o como quieras llamarlo, vienen de la derecha. Vienen de la derecha. La derecha está revisitando, la derecha está revisitando a través de Sebastián Edwards y un libro como de Álvaro Vergara, que fue del Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un sector de derecha, es un tanque de pensamiento más o menos coherente. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué ellos sí están revisitando? Hipótesis, porque dan cuenta que hay ciertos nichos de derecha que se están ultraderechizando y tienen que retomar el concepto de neoliberalismo sobre la base, no en términos de desarrollo, en términos académicos, para que la gente entienda. Que a veces un país puede tener altas tasas de desarrollo, pero bajos crecimientos, versus altos crecimientos, pero bajos desarrollo. Exacto. Entonces uno puede decir, si Chile es el país más feliz del mundo, no lo creo, pero tiene una tasa de crecimiento sobre el promedio de América Latina, que es
un 2,5%. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? La gente probablemente nadie lo repetimos, pero nadie significa. Máxime si tenemos un gobierno que perdió el sentido casi de gobernar es educar, pensando que los datos se reflejan por sí solos. Creo que Gaby tiene un punto muy, muy interesante, es decir, en cuenta del individualismo, somos individualistas como consumidores, más no como generadores de unidades de otros individuos. O sea, a lo que lo conversamos, Dios me libre, Dios nos libre, Dios nos pille confesado de que se acabe el neoliberalismo. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Al capitalismo. No, porque la gente nos vendieron la idea de que el capitalismo es una discusión así como buen ciútico pasado de moda, de modé, paté. No. Lo que está pasando en Ucrania, uno dice que es una lucha entre comunismo y capitalismo, son luchas entre dos fuerzas del capital. Y hay un nicho de negocio que se llama Ucrania. Que da lo mismo que si la gente muere. Vean lo que está pasando en Gaza. La gente ya está pensando, aunque sea una broma macabra, que se va a transformar en la nueva Riviera. O sea, a ver, perdón, ¿qué estamos hablando? Naturalizamos ese proceso. Cuando Trump expulsa a venezolanos del supuesto tren de Aragua, ¿qué hace Bukele? Lo recibe, pero como moneda de cambio, como estamos comerciando con seres humanos. Terrible. Pero probablemente nosotros participamos de esos felices, mientras le pasa a los otros. Ese es el punto. Mientras el otro sufra, el otro está en el mall. El otro está en el mall, yo consumo y me va a llegar de cuenta real. Creo que el algoritmo sabe más de nuestra personalidad que de lo que pensamos, creemos. Bueno, ahora, ¿cuál es la propuesta entonces, ustedes que estudian tanto este tipo de fenómenos, que más que un fenómeno es como la realidad misma? ¿De qué manera podemos colaborar nosotros desde la academia o como personas, sujetos que estamos conversando de esto? ¿De qué forma, si no es educar? Yo siempre encuentro la salida en la educación, en la comprensión, en la reflexión. La verdad. O sea, si a mí me preguntan, porque creo que Gaby tiene el plus que es más joven que nosotros, y cuando nosotros ya no estemos del otro lado, si es que existe otro lado, o sea, yo me la juego en una posición, o sea, cuando es volver a los criterios de carácter político. O sea, educar es política y política es educar. O sea, no hay que desmitificar un poco ese tufillo ilustrado que en la educación está la posibilidad. Si me dice que no, ¿dónde más? O sea, no creo que en tener gatos y comprarle comida cara. Yo creo que el punto es volver a interactuar, o más bien dicho, no es que rescatar espacios donde existe esa interacción social, con pantalla, sin pantalla, y disputar el asunto, y creo que en eso coincidimos con Gabriela, aun cuando tenemos muchas diferencias, porque además por objetos de investigación, hay un punto, mirarnos el ombligo, decir, ¿qué estoy haciendo yo? Pero ahí es legítimo decir que no quiero hacer nada y que estoy feliz. 3 cuotas precio contado, y perfecto. Pero hay un elemento que la academia tiene que asumir, que tiene un papel en la sociedad importante, politizar y volver a utilizar palabras que siempre han tenido un valor profundo en nuestra sociedad, que es ideología, politizar, concientización, respeto por el otro, pero también tener la capacidad libertad, pero también tener la capacidad de discutir con el otro. Discutir, no esperar que el Festival de Viña sea un termómetro en la sociedad, como no farandulizar el asunto. Y tampoco hay problema de la farándula. Si hoy día discutimos neoliberalismo, mañana va a ser el demonio como en la Edad Media, van a ser los judíos como en la Segunda Guerra, o van a ser los comunistas. Siempre va a haber el otro, asumado, pero la capacidad de entender que existe una estructura profunda que es intangible, mientras nos preocupamos de superficialidades, hay otro elemento que es más complejo
Pero eso requiere tomar aire y dedicarse a otras cosas. ¿No? Sí, bueno, aparte de lo que has dicho, tampoco tengo mucho más que decir en esta idea, ¿no? De qué se puede hacer. Pues evidentemente creo que asumir la responsabilidad como individuos es algo que tenemos que hacer. Y también creo, bueno, un tema que hemos estado hablando, ¿no? Que es el hecho de que no se debate sobre el capitalismo, sino sobre sus formas. Ajá. Debatimos sobre lo malo que es el neoliberalismo y para mí es muy importante como, pues, volver a politizar ese debate, ¿no? Que siento que el debate sobre el capitalismo, no voy a decir que no está politizado, sino en el sentido de que, como que tiene que haber consenso sobre eso porque no hay espacio para luchar contra el capitalismo, ¿no? Porque no es una posibilidad. Entonces, partimos de ese acuerdo y sobre ese acuerdo debatimos. Y yo creo que es importante decir, no, se puede discutir en esos términos, se puede, y pues es un poco lo que estamos intentando hacer hoy, ¿no? Decir, no, es que cuando estamos hablando de neoliberalismo hablamos de capitalismo. Y si lo queremos criticar, si tenemos ese interés, entender que se puede ir más allá del estricto modelo liberal con la crítica, ¿no? Y poner en cuestión pues el capitalismo y meter eso dentro del debate, ¿no? Que digamos que está como que no tiene mucho espacio para el debate en la sociedad. Lo que pasa, no porque haya desaparecido el socialismo como real, como lo diría la academia, como metarrelato, o más bien dicho, como el futuro esplendor, no, volver a establecer, yo creo que hay gente que lo hace, si lo hacemos, de hecho esta conversión no ha desaparecido, es casi una suerte de palimpsesto de empezar a raspar y qué hay debajo, que entienda los que nos ven o los que nos van a volver, no queremos apostolar, creo que es legítima la pregunta, diciendo correcto, desde la academia, desde un cubículo, desde un ventilador que está muy fresco, desde un espacio, desde un ancho de banda así envidiable para mucha gente, pero eso no quita, está bien votar cada 4 años, está muy bien votar, a los chilenos nos gusta votar, nos gusta la forma, nos gusta el ritual, pero eso no quita que no basta con dejar el voto y después esperar que 4 años y después de una manera muy poco, no quiero decir una palabra que suene mal, pero de una forma, como dice acá, muy poco responsable, esperar 4 años. Si es exactamente lo mismo que venga Matei, que venga Jadwe, o que venga el Pato Donald, o te cuenta Cristo redivivo en 4 años. Si igual le vamos a dar, porque no existe esa responsabilidad. La pregunta es, ¿alguna vez existió? No sé, eso tendría que responderlo los historiadores. Tampoco idealizar el pasado. Sí, creo que la UP también tenía ese problema. Yo creo que hay mucha gente que está idealizando la dictadura porque no había delincuencia. Claro, ahora tú sales, te pueden robar el celular. En dictadura tú salías y no sabías si volvías. Entonces la gente hemos perdido ciertos parámetros, y hablo por el nosotros. Mira, no quiero sonar poco positiva pero este escenario es súper complejo. O sea, es difícil entender que somos parte, como dice Gabriela, de este capitalismo, de estas formas de expresión del capitalismo en nuestro cotidiano, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones subjetivas, en nuestra construcción identitaria. Entonces, la lucha es aún peor, es aún más desafiante. Entonces, creo que quedamos con un sabor ahí bastante difícil de asir, digamos, de ir, porque no es tan fácil desde la academia, como bien lo decía Valentina al comienzo, tenemos que responder con criterios de calidad, con criterios de medición. Y si estamos pensando por este lado este tipo de cuestiones, discutiendo, poniendo en tensión este tipo de cuestiones, no es tan fácil dejar de cumplir con una cosa, ser de otra manera, tratar de discutir, de reflexionar. Entonces, cada vez creo que tenemos mayor responsabilidad social.
que creo que es lo que se resume lo que hemos estado hablando. Sí, yo creo que ese es un punto, y eso se llama política. Desde que el mundo se llamaba política. ¿No? Como, Es que no como tenemos diríamos un acá, ramo de política, ¿viste? No tenemos un ramo de política en las mallas curriculares, por ejemplo. sí, que eso no mames, como diríamos acá, no mames, es política. O sea, la cosa es, como glosando los hermanos Marx, actúa como política, dice como política, se mueve como política, no se equivoque, es política. Porque la paradoja es que la gente que ejerce la política nos dice que la política es mala. A ver, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? O sea, generalmente que los políticos hemos llegado a una suerte de tergiversación que le damos tanto caña, tanto dolor a los políticos y eso ha terminado despolitizándonos. Pero paradójicamente los que ejercen todos esos asuntos, ¿qué son? Político. ¿Ya? Bueno, estamos sí, llegando bueno, ya al final de este programa. Ahora, Gabriela, si quieres agregar algo, adelante. Eres bienvenida. No, solo un poco creo que se ha quedado, o sea, no nos ha dado tiempo a hablar de esto y no hay problema, pero solo mencionarlo de forma, porque creo que conecta con esto que decía Valentín, ¿no? Esta despolitización, digamos, hablar de que la política es mala, ¿no? Y de que los políticos son malos, ¿qué hacen los propios políticos? De que existan dentro de una sociedad intereses enfrentados es necesariamente malo, ¿no? Y yo creo que eso está muy conectado precisamente a lo neoliberal, ¿no? Pues esta idea de todos los individuos somos iguales ante el mercado, todos somos iguales ante el mercado, todos queremos desarrollo y crecimiento para nuestra economía. Entonces, ¿por qué va a haber intereses enfrentados? Y creo que eso es algo que está conectado con el neoliberalismo y lo digo porque es curioso porque nos encontramos eso con cierta frecuencia con políticos hablando de que los políticos son malos, de que la política es mala, de que la política divide, ¿no? Y creo que ese falso consenso, esa idea de que, no, pero si hay intereses que nos podrían unir a todos, ¿para qué vamos a pelear? Si podríamos ser todos amigos luchando por el crecimiento, el desarrollo, el progreso. Okay. Esto, pues se leen en términos capitalistas, claramente, ¿no? Porque ni siquiera hay una definición muy clara de qué estamos hablando, pues eso, cuando hablamos de progreso, desarrollo. Pero todos queremos eso, entonces seamos todos amigos entre nosotros y del mercado con esos objetivos. No, sí, Okay. punto. Les digo, Dios nos libre que se acabe el neoliberalismo porque tendríamos que hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades. Pero no creo, porque algo inventarán. Algo inventarán. Bueno, estamos llegando ya al final. Yo me quedo, les vuelvo a repetir, con este gusto como de seguir discutiéndolo, pero sé que es como, tampoco va a terminar ahora en la discusión ni en una hora, porque son temas muy complejos. La política es un tema muy complejo, como dijo Valentín, que esto es política. Entonces, qué bueno que estamos haciendo política, porque es lo que nos falta. Así es que muchas gracias por la participación, Valentín, Gabriela. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y despídanse entonces de nuestros televidentes. Yo me despido, antes que todo le doy las gracias a la oportunidad a Carmen y a la Universidad de Atacama por la oportunidad y sepan que, siendo consecuente de lo que hemos dicho, si tienen la posibilidad de contactarnos con nosotros en el CIAC de la Universidad Nacional Autónoma de México, felices de colaborar, de hacer no solamente un poquito mejor, sino mucho mejor este asunto, porque esto nos ayuda a todos, porque si no nos ayudamos entre nosotros, no sé quién. Agradecerte a ti, Carmen, y por extensión a tu casa de estudio, porque aunque no lo crean la gente que vea esto no es común. No es lo cotidiano. Conversar, discutir, sin censura, sin espacio. Y fundamentalmente con Gaby, que es para mí un orgullo que esté acá, y fundamentalmente es una larga cadena, una cosa muy corta. O sea, si Gaby está acá y yo estoy acá, es porque es una larga cadena de gente buena, de hombres y mujeres que ayudan a que nosotros podamos decir algo. Puede sonar un poquito melodramático, pero es cierto. Hay que agradecer a la gente que nos permite estar acá. A su tutora, a mi tutor, a ti, Carmen, porque si no hubiera la gente que pensamos relativamente parecido,
y también diferente, esto no sería posible. Totalmente de Sí, acuerdo. bueno, yo también me despido con agradecimientos, pues un poco también en la línea, ¿no? Pues al final estamos hablando de qué podemos hacer y yo creo que eso es una duda que con la que vivimos, ¿no? Con la que yo vivo un poco, ¿no? Y es veces es cierto que desde dentro de la academia hay veces que uno se siente con pocas herramientas de cambio. O sea, todo el tiempo pensando en el cambio, escribiendo sobre el cambio, analizando el cambio, pero con pocas herramientas. Entonces, pues eso, este tipo de espacios, no sé si de forma real o de forma casi como inconsciente, me hace sentir bien, ¿no? Como, bueno, es un espacio de participación y es un espacio político donde venimos a hacer eso. Así que, bueno, pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias al espacio, a la universidad y, bueno, a Valentín por este debate, esta conversación. Muchas gracias a ustedes y también como quiero tomar las palabras que mencionaron, porque también agradecer a la Universidad de Atacama por darnos esta oportunidad, por el canal también, los estudios que están colaborando con que este programa exista y siga con su tercera temporada. Así es que ustedes han sido los primeros panelistas de la tercera temporada que tiene que ver con política. Nos vamos a volver a ver. Así que hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande desde acá. Igual.